puerta, cuando ve que si no es la hora y saca el ponche y todas estas cosas, tienes la sensación de que ella está también viendo la película. Por eso es un truco que no haya ni siquiera un cruce mínimo de una mirada de algo que pueda delatar una complicidad entre ellos, y eso, claro, él no lo toca jamás. Eso es cierto, pero tampoco se puede exponer a Tyrone Power que alguien pudiera ver a lo largo del juicio que tiene una relación con alguien fuera. Yo reconozco con Miguel que lo veamos los espectadores, que sabemos muchas cosas que nadie sabe en la película. Dice, ahí hay un juego que es fundamental en todas las películas de suspense y de intriga, que es la relación entre lo que los espectadores saben y los personajes saben. Y aquí hay un momento en el que Billy Wilder nos hace trampa a los espectadores y además a los personajes. Entonces se saca como el conejo del sombrero de la manga, como en otra película a la moza esta, que ha sido mencionada y descartada. ¿Cómo se llamaba aquella película con Marlene? Con Marlene, que hacía trampa también. Stage Fright. Sí, pero es una película que si la vuelves a ver... Pánico en la escena. Hace trampa con la voz en off, pero en el flashback la imagen no hacía trampa. Sí, pero la voz te lleva... pero como que te fías de la voz, como saben muy bien los que hacen documentales y no te fías. Claro. Que tiene... Es curioso. Aquí hay un elemento que es lo que me parece que es demasiado... Y es el único momento en que el relajo no funciona bien, porque ahí yo creo que es atropellado el momento en el que coge el puñal y le clava el puñal. Ha habido otro elemento que a veces se ha criticado mucho, que es cómo Charles Laughton no reconoce a Marlene Dietrich cuando actúa. Ella es actriz y desde el primer momento... Y se nota que es Marlene, además. Y que se nota que además es Marlene, o sea que realmente si hubiera querido Wilder, yo creo que es algo... Se nota como que se nota que es Tony Curtis cuando está de mujer. Yo creo que eso es que Wilder no lo ha querido ocultar, porque es evidente que si hubiera querido ocultar, deliberadamente lo hubiera ocultado, ¿no? Pero probablemente entra dentro de la psicología del personaje, está tan fascinado por la situación, está tan metido dentro del caso, que probablemente lo que le hubiera pasado a Sherlock Holmes... Pero lo mismo como Sherlock Holmes. Yo creo que se deja engañar. Y de todas formas, en la versión no doblada, en la versión original, la diferencia de acento es absolutamente esencial, porque se resalta ese arrastre de acento germánico, mientras que aquí, creo que no, incluso Noel Coward intervino a la hora de darle que andaba por allí algunos datos de Cogni, y se dice por en algunos de estos libros, alguna de las biografías, que Orson Welles incluso ayudó en la nariz, ¿no? Es un Cogni tan caricaturesco que notas que es alguien haciendo de Cogni. No es un Cogni auténtico. Claro, porque es una actriz, eso sí que es coherente. Y luego el elemento de la cicatriz es como elemento desfigurador, es muy delator también. Una cosa curiosa que se inventa Wilder es que sea en esa cantina de estación. En la obra original de Christie, la propia Marlene acude al despacho, con lo cual se hace aún menos verosímil, porque tiene más opciones de averiguar en su propio medio. Y es muy bonito que sea en la estación. Yo creo que eso ha servido para distanciar, hacer más verosímil. Sí, ese plano es bonito, el plano en el que se le ve a ella detrás de la puerta batiente abandonar rápidamente la estación, pues está realmente muy bien. Y hay un elemento en el momento cuando ella se la ve irse, la manera de moverse y esas cosas sería delatora si se hubiera fijado más. Eso valdría para Hitchcock en la subida moviendo las caderas de Tony Perkins en Psicosis, ¿no? Cuando sube... Sí, o que Sean Connery reconocía los movimientos y las rodillas de la gente en Marnie. También es verdad. Pero aún así es igual. Volveremos a verla otra vez y da lo mismo. Porque nos va a seguir fascinando. Igual. Claro, porque fascina igual aunque sepas todo lo que ocurre. Porque tiene un fluido raro la película, como todas estas obras maestras. Tienen un fluido que vas a más, y estás deseando que llegue otra escena. Sí, es cierto. Que ya la recuerdas. Y luego el final es totalmente wilderiano. Es como si tú fueras el autor de la película, cuando la ves, que te gusta, estás orgulloso de ella, de lo que va a suceder. Lo hemos dicho anteriormente, es que de alguna forma estás participando en la película, o sea, que te fascina el ritmo, la fluidez narrativa, porque te subes al tren en marcha. Es un tren que se pone en marcha desde el primer momento, desde ese taxi que llega al despacho profesional de Laughton, y ese aspecto, esa presentación absolutamente sarcástica de todos los fieles empleados allí, pues a leer un poema, y cuando se ríe, que es otra de las numerosas sorpresas de la película, dice, ¿por qué se está riendo? Dice, porque veo que está usted en plena forma. Eso me llena de felicidad, ¿no? La verdad es que esas tres pequeñas viejas que están escribiendo ahí, el fiel Carter, que va a todos los sitios, está estupendo. Ese momento en el que dice Tyrone Power, no tenía ningún abogado
abogado y ahora tengo 3, lo cual es cierto, va aumentando el número de abogados. Por cierto, esa distinción que hay entre solicitor y barrister, que aquí le llaman procurador, que no es exactamente procurador, es el abogado de despacho y el abogado de litigios. El barrister es, de alguna forma, el que actúa solo ante los tribunales, exclusivamente ante los tribunales, mientras que el otro, efectivamente, hace funciones de lo que se llama aquí en España procurador, pero también de representación fuera de los tribunales. Que no es exactamente como nuestro procurador. No es exactamente, cumple algunas de las funciones del procurador, pero en realidad es un abogado, ¿no? Esa es la distinción entre solicitor y barrister de ese complicadísimo mundo legal británico que ahora intenta acercarse un poco a Europa, pero que es realmente muy diferente, ¿no? A mí me gusta mucho el personaje del juez. El juez me parece que es un personaje... Francis Compton. Un personaje fantástico. Que da la impresión de que cuando bebe agua parece que se está tomando también un chupito de algo, ¿verdad? Porque el tipo como se alegra, ¿verdad? Parece que tiene orujo en lugar de agua. No, y ahí a ti te gusta el personaje del juez. Toda la película está llena de personajes maravillosos. Porque cuando van y le ponen el abrigo a hacer la foto, ese es otro momento inolvidable. Eso, la cárcel. Sí, la cárcel, pero eso, ¿por qué no se te olvida? Te ponen el abrigo, ponen el abrigo. Que luego utiliza el fiscal la foto. Se vuelve a quitar el abrigo. Todas esas cosas son muy curiosas, porque se te quedan grabadas. En cambio, ves otras películas que a lo mejor son igualmente maravillosas, pero no tienen esa capacidad de dejarte una serie de imágenes metidas en la cabeza, ¿no? Yo creo que los crea como recuerdo, porque una cosa que tiene la película es que yo creo que cuenta con el lugar que tiene dentro de la película el espectador, cosa que cada vez ocurre menos. Es cierto, porque en una película que en realidad tú no te identificas con ninguno de los personajes, tú estás sentado allí en medio de esto, viendo cómo actúan y qué listos son y qué mentirosos son todos ellos. Y ahora cierra el despacho y yo me voy dentro del despacho a ver qué es lo que hace el abogado cuando está buscando las cerillas y todo eso, porque no te quieres quedar fuera, quieres ver lo que va ocurriendo. No, y estás fascinado incluso con qué hace con la ceniza del puro, cómo tira luego el cajón, la ceniza, cómo disimula todas las huellas de sus incumplimientos del régimen. Cuando le llama porque necesita una cerilla, dice, no tengo mechero. Tengo encendedor. Estamos salvados. Claro, todo ese mundo. Es precioso en la primera parte, cuando él se asoma y dice, me parece que vienen a buscarlo. ¿Cómo se lo llevan? Trátale bien. Y cuando le ofrece el puro, pero luego no se lo da al policía, dice, sería soborno. Puedes pensar que es soborno, ya estaba pensado antes de la jugada de hacer esto para quedarme yo. Luego hay una cosa que es que desgraciadamente cada vez se ve menos, que yo no sé si corresponde a los actores o a los directores, que es esperar dentro del plano, el tempo dentro del plano. Por ejemplo, cuando la parlanchina enfermera le está haciendo la cama en ese dormitorio y él está empezando a desvestirse, espera y aguanta el plano porque estás viendo cómo los pensamientos de Lofton están abajo en lo que se está desarrollando y no en ese momento de hacer la siestecita que dice la enfermera. Ese aguantar el plano ahí, como ese ya anticipo uno de mis momentos favoritos, como mientras juega con el monóculo y está oyendo a Marlene Dietrich, aguantarle ese plano, que lo puedes hacer probablemente cuando tengas un personaje y un actor tan pegado al personaje, creo que es una de las claves de la película. Yo creo que eso que tú has dicho, aguantar el plano, él siempre lo ha hecho, pero mientras en los años 50, es una película muy de los años 50, el público iba al cine, no había tanta televisión, estaba acostumbrado a llenar esos pequeños, ¿cómo te diría yo? No son baches, ni mucho menos, pero esos ritmos lentos. No, a poner atención él. Cuando el público en los 60 y partes de los 70 ha cambiado y ve a Avanti, que está construida de la misma manera, a nosotros nos encanta, pero ya el público de Billy Wilder no es receptor porque requiere como más velocidad. La lectura de las películas, por medio de la televisión, de la publicidad, son más rápidas y son exactamente iguales las películas que le pasaba a John Ford. Están igual, rodaban de la misma manera, pero el público ya no, y entonces viene esa bajada que dice, no, es que ya no son tan buenas. ¿Cómo que no son tan buenas? Sherlock Holmes es igual que las que nos gustan, y Avanti es igual que las que nos gustan. Entonces, lo que ha cambiado es el público, pero no la manera de rodar de Billy Wilder, ¿no? Y eso es curioso, porque tú dices, ¿cómo lo has llamado? Como detener, como si detuviera un poco el tiempo. Aguantar el tempo del plano ahí. Que se parezca más a la vida.
claro. Bueno, pues está el guión. Pues, y para darle tiempo al espectador. Le da un tiempo real de que va a mitad de la escalera bajando. Claro, que cuentas con un espectador que está pensando. Claro. Entonces, déjale tiempo a pensar y que él mismo haga sus conexiones y saque sus deducciones. Pero yo creo que un fenómeno... Con tantas explosiones, con 8 ángulos de los cámara, efectos esos efectos, no Lo piensan. importante del espectáculo que tiene esa película es ver a un montón de gente que casi todos son sumamente inteligentes. Entonces, ver la inteligencia funcionando es siempre un espectáculo fascinante. Y son muy inteligentes los abogados secundarios. El fiscal es inteligente y hace una buena argumentación. El juez es un tipo y además tienen sentido del humor. Entonces, la mezcla de humor e inteligencia pues es casi siempre un espectáculo agradable. Entonces, eso lo estás pendiente y te divierten y disfrutas con cómo lo hacen. Y tienen además